Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Clasificación de los espíritus según Allan Kardec. La clasificación de los espíritus está basada en tres aspectos: en su grado de progreso, en las cualidades que han adquirido en las innumerables encarnaciones y las imperfecciones de las que han de despojarse aún. Dice Kardec: los espíritus, siendo simplemente las almas de los hombres, no tienen ni conocimiento supremo ni sabiduría suprema. Su inteligencia depende del progreso que hayan hecho y su opinión no es más que una opinión personal. Por lo tanto, no se debe dar ciegamente crédito a todo lo que dicen los espíritus. Esta clasificación está distribuida en tres partes. Los nombro rápidamente, los explico. Espíritus de tercer orden, los imperfectos, los impuros, ligeros, los de falsa instrucción, los falsos sabios. Tengo un maestro, dice mucha gente, un maestro que me habla, que me dice lo que tengo que hacer. Ojo con los falsos sabios. Los espíritus neutros, los golpeadores y perturbadores. Los de segundo orden son los espíritus buenos, los benévolos, los sabios, los prudentes, los superiores. Y los de primer orden, los espíritus puros, que es la primera y única escala, mensajeros y ministros de Dios. Los explico de a uno. Espíritus de tercer orden. Espíritus imperfectos. ¿Cuál es la característica general? Predominio de la materia sobre el espíritu, propensión al mal, ignorancia, orgullo, egoísmo y todas las malas pasiones, como la envidia y los celos que de él derivan. Los imperfectos nos inducen al error. Todo pensamiento malo que se nos sugiera procede de un espíritu de tercer orden. Pueden dividirse en 5 clases principales. Décima clase, espíritus impuros. Son propensos al mal, dan consejos pérfidos, promueven la discordia y la desconfianza. Usan un lenguaje trivial y bajezan sus expresiones, y se conecta con nuestro propio lenguaje vulgar. Hay que tener cuidado en lo que hablamos en el día a día, el lenguaje que ocupamos. Incitan a las pasiones viles y degradantes, tales como el sensualismo, la crueldad, la picardía, la hipocresía, la codicia, la sórdida avaricia, los consumos y los vicios. Hacen el mal por el placer de hacerlo, y sus víctimas pueden ser personas honradas de cualquier rango social. Ciertos pueblos los han considerado como divinidades maléficas. Otros los designan con los nombres de demonios, genios malos y espíritus del mal. Esto sería lo que la Iglesia llama el demonio o Satanás. Estos serían espíritus imperfectos de muy, muy baja luz. Novena clase, espíritus ligeros. Son ignorantes, malignos, inconsecuentes y burlones. Se complacen en pequeños pesares y alegrías, en chismear e inducir maliciosamente al error por medio de mistificaciones. Hemos escuchado ya hablar de los mistificadores, es decir, engañar, embaucar, falsear y en hacer travesuras. A esta clase pertenecen los espíritus llamados vulgarmente como duendes, trasgos, gnomos y diablillos. Utilizan frases mordaces y satíricas. Octava clase, los espíritus de falsa instrucción, los falsos sabios. Los anteriores, los ligeros, son esos que juegan con los niños a veces, que les mueven los zapatos, desordenan todo en la habitación, o que cuando se nos pierde una cosa, luego la buscamos y aparece en el mismo lugar en que ya habíamos buscado. Serían estos mistificadores. Los de falsa instrucción son los que nos engañan, los que se hacen pasar por nuestros maestros. Poseen vastos conocimientos, pero creen saber más de lo que en realidad saben. Su lenguaje puede engañar acerca de su capacidad y ciencia. Usan una mezcla de verdades y errores absurdos. Se descubren en ellos la presunción, es decir, la vanidad que alardea de sí mismos, el orgullo, los celos y la terquedad. Ojo con los terapeutas con mucho ego, porque aparecen estos falsos sabios y dicen tú eres el mejor, en fin. Hay que trabajar con mucha humildad. Séptima clase, espíritus neutros. No son ni bastante buenos para practicar el bien, ni bastante malos para hacer el mal. Tienen apego a las cosas de este mundo, cuyas alegrías groseras echan de menos. Sexta clase, espíritus golpeadores y perturbadores. Pueden pertenecer a todas las clases del tercer orden. A menudo anuncian su presencia por efectos sensibles y físicos, como golpes, movimientos y desarreglo anormal de los cuerpos sólidos, agitación del aire, etc. Cuando alguien dice, siento que alguien pasa por detrás mío cuando estoy en el computador en la noche. Son más apegados a la materia que nosotros y son agentes de los elementos del planeta Tierra, pues obran en el aire, en el agua, en el fuego y en los cuerpos duros, o en las entrañas de la Tierra. Todos los espíritus pueden producir efectos golpeadores.
Son los que ejercen la tiptología, es decir, emiten golpes en puertas, mesas o paredes para anunciar su presencia. Segundo orden, espíritus buenos. Características generales: predominio del espíritu sobre la materia y deseo de hacer el bien. Poseen la ciencia, otros la prudencia y la bondad, y los más adelantados reúnen el saber y las cualidades morales. Comprenden a Dios y al infinito y gozan de la felicidad de los buenos. Son dichosos cuando hacen el bien e impiden el mal. Promueven buenos pensamientos, alejan a los hombres del camino del mal y neutralizan la influencia de los espíritus imperfectos, los de tercer orden. Se les da el nombre de genios buenos, genios protectores y espíritus del bien. Se les puede dividir en 4 grupos. Quinta clase, espíritus benévolos. Son bondadosos, prestan servicio y protección a los hombres, han progresado más moral que intelectualmente. Cuarta clase, los espíritus sabios. Los distingue la extensión de sus conocimientos, se ocupan más en las cosas científicas para las cuales tienen más aptitud. Tercera clase, espíritus prudentes. Son los más elevados en cualidades morales. Están dotados de aquella capacidad que proporciona un juicio recto de los hombres y de las cosas. A lo mejor acá estamos hablando de los espíritus de luz, ¿no? Porque tienen un perispíritu, un cuerpo astral mucho más liviano, mucho más ligero, porque hacen el bien, porque tienen una mejor moral, ¿no? Segunda clase, espíritus superiores. Reúnen la ciencia, la prudencia y la bondad. Su lenguaje solo respira benevolencia, es constantemente digno, elevado y a menudo sublime. Se comunican voluntariamente con los que de buena fe buscan la verdad, pero se separan de los que solo obran por curiosidad. Ojo con eso. No, o a quienes la influencia de la materia distrae de la práctica del bien. Cuando por excepción se encarnan en la tierra es para realizar una misión de progreso. Bueno, y finalmente, los espíritus de primer orden, los espíritus puros. Característica general, nula influencia de la materia en ellos, superioridad intelectual y moral absoluta. Primera y única escala, según Kardec. Han recorrido todos los grados de la escala y se han despojado de todas las impurezas de la materia. Suma perfección, no han de sufrir pruebas ni expiaciones, y no estando obligados a la reencarnación en cuerpos perecibles, viven la vida eterna en el seno de Dios. Se da a entender que ya pasaron por este planeta, atrasados al planeta Tierra. Son mensajeros y ministros de Dios encargados de la conservación de la armonía. Mandan a todos los espíritus que les son inferiores. Les ayudan a perfeccionarse y les señalan su misión. Asisten a los hombres en sus apuros e incitan hacia el bien o a la expiación de las faltas que les alejan de la felicidad suprema. Los hombres pueden comunicarse con ellos, con los espíritus puros, pero sería muy presuntuoso el que pretendiese tenerlos constantemente a sus órdenes. Se les designa con los nombres de ángeles, arcángeles y serafines. Es decir, antes de ellos están los de segundo orden, que son espíritus buenos, ¿no? Y la tercera escala están los imperfectos, y están estos los golpeadores, que es la tiptología. Cuando nos golpean la puerta, nos golpean la madera, en una noche en nuestra casa, habitación, pero buscamos la explicación lógica porque nos da miedo, y la lógica nos da tranquilidad. Voy a compartir un video de una paciente mía que tuvo una sesión, una secretaria que trabaja en una clínica y se conectó con un alma perdida de un ser que decía ser un médico de nombre Javier, español, y que estaba buscando a su familia después de un accidente automovilístico, y nos narra qué pasa, cómo se adhieren, cómo se acercan, cómo influyen en nuestro pensamiento, cómo las drogas los atraen, el alcohol, las bajas pasiones. Vamos a escuchar un audio dentro del proceso de investigación que he llevado durante estos últimos años. Vamos a escuchar ese audio. Hola, ¿Quién se habla? yo, ¿Quién? Javier. Yo estaba en el trabajo y ella estaba nerviosa. Yo sabía que ella iba a venir. La escuché. Que cuando aparecían almas perdidas, tú las llevas a la luz. Que yo estoy perdido. No sé cómo llegué aquí. Mi familia me está buscando. ¿De dónde es tu familia? España, en un accidente automovilístico. ¿Qué pasó ese día? Iba discutiendo con mi mujer y perdí el control del auto y nos volcamos. Pero lo que pasa es que yo no sé qué es lo que pasó con mi familia, mi hija, Amanda. Tío, por favor, ayúdame.
Solo sé que estaba mi pequeña en el coche detrás y no vi más. Perdí el control del volante. Pero es que no sé qué ha pasado. Yo, médico, cirujano plástico. Estoy casado con María Virginia de Lourdes. Tengo una hija que se llama Amanda. ¿Qué es lo que me pasó? Porque estoy aquí ahora y no puedo saber nada más de ellas. Por eso las estoy buscando. Me paré y seguí caminando y no recuerdo más. Me vi ahí, en el barranco donde cayó nuestro coche. ¿Estaba tu hija, tu esposa ahí? ¿Viste el cuerpo? No lo recuerdo. No, yo solo me vi a mí. Bailé, camino, entre medio de la gente. ¿Y la gente está ahí? Algunos. ¿Quiénes? La gente que puede ver más allá de lo físico. Alexis, ¿Sí? me duele la cabeza. Estaba muy duro el golpe. ¿Cuál golpe? El que me ha dado en la cabeza cuando he salido disparado del coche. ¿Has visto más series vagas como tú? ¿Se ven entre ustedes? Muchísimos. Hay algunos que no son muy bien intencionados, que digamos, pero hay otros que están como yo, más perdidos incluso. No saben ni siquiera cómo se llaman, no recuerdan si tenían familia o no tenían familia. Y una cosa, y esos que no son muy bien intencionados, ¿qué hacen? ¿Influyen en las personas vivas? Influyen muchísimo en las personas. ¿Cómo influyen? Las hacen tomar decisiones que no son correctas, las hacen tener pensamientos indebidos, las hacen cometer actos que las llevan a la violencia. Son lacras del plano astral, se podría decir. Hay muchísimas de esas cosas, pero sabes que la gente que tiene luz, así como tú y como esta niña, puede repeler un poco esas cosas, pero hay gente que está muy mal, que no sabe cómo encontrar la luz y esas cosas se quedan como unos parásitos. Es que tú no sabes, esto es increíble. ¿Y la gente no se da cuenta que están esos parásitos? Por supuesto, la gente no se da cuenta porque no los puede ver. Ellos no están conscientes de eso. Pensando cosas, no sé, son cosas muy malas. Y una cosa, cuando la gente vive, fuma, ¿eso los atrae? Claro, eso es lo que más los atrae. Los atrae el cigarrillo, los atrae la marihuana, el alcohol, las drogas. La gente que tiene pensamientos oscuros es la que más está invadida por estas lacras. Pero ellos no se dan cuenta de nada, por supuesto. ¿Cómo lo hacen? Ellos se apostan al costado tuyo y empiezan a succionar este humo que emana el cigarrillo o que emana, no sé, por ejemplo, la marihuana. Cuando tú aspiras y botas el humo, estas lacras están alrededor peleándose por quien coge más rápido el humo. No sé si me puedo explicar, más o menos. Es lo que yo he visto y de verdad he quedado muy impactado con eso. De repente nosotros como almas errantes de este plano tenemos que irnos por el lado de la luz porque también estos transforman a las almas en cosas oscuras y nos hacen tomar el cuerpo de alguna persona sin que nosotros queramos, por supuesto, pero porque nos empiezan a molestar. No sé si me entiendes. Sí. ¿Y en la clínica donde ella trabaja en las cenas también? Muchísimos, tío, no te puedo ni siquiera contar con los dedos de las manos cuántos son. Lo que pasa es que ahí, por supuesto, mueren muchas personas. En ese trabajo de esta mina hay muchísima gente también. Sí, en las calles, en las micros, en las busetas, en los coches, en las casas. No, es que es algo impresionante, tú no sabes cómo es esto.
y la gente no se da cuenta. No, que se va a dar cuenta, tío, si ni siquiera se dan cuenta de lo que tienen en sus narices, se van a dar cuenta de lo que hay en otros planos. Muchos dicen, no, ven para acá, no creo en nada. ¿Qué dices tú? Peor, porque son los que más almas errantes y lacras, son los que la gente escéptica, como se dice, es la que más cosas tiene alrededor intentando metérseles. En cambio, como te contaba anteriormente, la gente que es como de luz, que emana una energía positiva, como que tiene un campo, ¿cómo se te puede explicar? A ver, tío, es como una protección, como una burbuja, ¿me entiendes? Sí. Y ahí esos son los que espantan. Obviamente, en algún momento bajan sus vibraciones y se les mete alguna que otra alma errante, como, bueno, acá estoy yo, sí, atrás tuyo hay un ángel. Está tomando tus sombras y te entrega paz y te entrega luz. Paz, él me dice que confíe en ti y que ella me vaya y que dejes también el más tranquilo, que ella merece ser feliz. Aunque yo no le he hecho daño a ella, ya te digo eso. Escuchando de nuevo este audio de esta alma perdida, recordé lo que decía María Amalia Geria, la terapeuta chamánica, que la entrevisté hace un tiempo en mi programa. La escuché por ahí decir que estoy convencida que la mayoría de la humanidad está parasitada. Lo relaciono con lo que decía recién la entidad, que está lleno de almas perdidas y de estas lacras. Interesante para reflexionar. Bueno, ahí escuchaban ustedes eso increíble, ¿no? Interesante lo que planteaba esta entidad. Ahí se produce la mediunidad parlante a través de esta chica. Ustedes pueden juzgar, pueden interpretar lo que pasó ahí. Pero ahí dice cómo se acerca, cómo yo pregunto, y los escépticos, dice, son los que más se acercan, tratan de entrar en ellos. O cómo consumen, se adosan al lado de las personas y consumen lo que el otro exhala. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Espíritus que se adosan al aura de nosotros los encarnados. Hay tres cosas. Por ley de afinidad, baja vibración, obviamente, y como dice Trismegisto, lo semejante atrae a lo semejante. Lo primero, las emociones, como la rabia y la ira, atraen. La gente dice, tengo carácter fuerte y nadie me manda. Esas personas generan una frecuencia vibratoria determinada, entonces se nos pueden acercar. O la gente que tiene pena y tristeza, como las personas depresivas, por ejemplo. Las pasiones, el sensualismo, la celotipia, la lujuria, los excesos, el egocentrismo, etc. No se caen. Los vicios y todo tipo de adicciones, como el alcoholismo, el tabaquismo, los alucinógenos, los estimulantes, la cocaína, la codeína, la adicción a la comida, los carbohidratos, a la cafeína, la adicción al juego, etc. Recuerdo una vez una entidad que se alimentaba de una chica gordita porque ella comía mucho pastel y muchas gaseosas dulces. Entonces había una entidad que se alimentaba de los carbohidratos. Se fue la entidad y después la chica informa que bajó el consumo, el deseo de consumir azúcar. Interesante, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades que atraen a los buenos espíritus? La bondad, la benevolencia, la sencillez de corazón, el amor al prójimo y el desprendimiento de las cosas materiales. ¿Cuáles son los defectos que alejan a los buenos espíritus? El orgullo, el egoísmo, la envidia, los celos, la ira, la ambición, la sensualidad y todas las pasiones por las cuales el hombre se une a la materia. Las imperfecciones morales son otras puertas abiertas que dan entrada fácil a los espíritus de tercer orden. El orgullo y el ego, pues es aquella parte de nuestra personalidad que menos aceptamos. Quiero decir que el científico Nikola Tesla, que estuvo entre 1856 y 1943 en el planeta Tierra, planteaba lo siguiente: si quieres comprender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Energía, frecuencia y vibración. Como las octavas de la música, ¿no? Tienen siete notas musicales, pero una frecuencia musical puede estar emitida muy baja, por la onda muy baja, como una onda muy elevada, porque va subiendo de 7 en 7. Toda esa energía, frecuencia y vibración. Decía el Kybalión que la roca también vibra, nada más que está en una frecuencia vibratoria más baja, como vibra de repente una nota muy alta, como cuando canta una soprano, un tenor. Desde el átomo hasta el ángel es energía, frecuencia y vibración. La vida física, cuando desencarnamos, cambiamos esta energía densa y cambia la frecuencia de vibración hacia una energía más sutil, que sería la desencarnación o lo que llaman la muerte. Tenía razón el gran Nikola Tesla. Pensamientos de Kardec. Escuchen esto, es muy interesante. Los espíritus están siempre entre nosotros.
Los espíritus se encuentran en todas partes y de ellos hasta lo infinito están poblados, los espacios ilimitados. Están entre nosotros, a nuestro lado, se codean con nosotros, pueden ver todo lo que hacemos porque nos rodean sin cesar. Conocen a menudo incluso aquello que quisieras ocultaros a vosotros mismos. No podéis ocultarles ni vuestros actos ni vuestros pensamientos. Cuanto más a solas os creéis, tenéis a vuestro alrededor una multitud de espíritus que os observan y ven. Los hay constantemente a vuestro lado y os observan e influyen a pesar vuestro, porque son uno de los poderes de la naturaleza. Y esto es muy interesante. Su influencia es mayor de lo que creéis, porque a menudo son ellos quienes os dirigen. Recuerden que pueden entrar en la frecuencia vibratoria de nuestro pensamiento. Uno dice, pero nadie puede entrar en mi pensamiento. Sí pueden, porque existen leyes sutiles. Uno va caminando por la calle y dice, voy a pagar una cuenta, tengo que pasar a comprar, y ahí se pueden meter en esa frecuencia vibratoria. Nuestra ignorancia, nuestra condena. Recuerden que vivimos en un universo sin límites, nuestro único límite es la ignorancia. Y además somos habitantes de la superficie terrestre, tal vez por eso somos superficiales. El profesor Mauro Barreto, espíritu español, plantea que es muy probable que todo ser humano haya tenido alguna entidad adherida al aura alguna vez en su vida, pero no nos dimos cuenta. Por ejemplo, en una rabieta de la infancia, o cuando participamos de una riña o pelea callejera, o cuando sufrimos de violencia intrafamiliar en nuestro hogar, o recibimos una paliza de nuestro padre y eso nos hizo sentir miedo o impotencia, o golpeaban a nuestra madre y nos daba terror. En una discusión, por ejemplo, con otro al conducir por la carretera o en un semáforo, o al experimentar una primera borrachera. Un paciente de 25 años se conectó con una entidad que dijo que se le había pegado a los 17 años cuando fue la fiesta de graduación de la secundaria y tuvo su primera borrachera y se durmió en un sillón mientras todos bailaban en la fiesta de graduación. Y después se hizo poliadicto a todo tipo de sustancias este joven. O al quedarnos encerrados en un ascensor y sentir la sensación de ahogo, sensación de encierro, la crisis de pánico. O al entrar en shock por presenciar o por vivir un accidente, por ejemplo, un asalto, la gente entra en shock. O cuando sentimos crisis de pánico en general y sentimos que se nos salía el corazón por el pecho. O cuando visitamos un motel para vivir una aventura sexual con alguien, ya sabemos que ahí está lleno de entidades de baja frecuencia, que este ojo no ve, porque con estos ojos nosotros no vemos ni una octava parte de toda la realidad que está pasando alrededor de nosotros, ¿no? Vemos muy poco nosotros. Percibe más nuestro perro y nuestro gatito que nosotros. Nosotros estamos muy limitados por los sentidos físicos, no hay que olvidar nunca eso. O cuando por algo nos llenamos de rabia en la vida, o de miedo, o de pena, o estados de depresión, entonces bajó nuestra frecuencia. O por ejemplo, cuando nos pusieron anestesia para una operación en un hospital o en una clínica, y ahí se puede adherir algo también. Y así, etcétera, etcétera. Edifione decía de un paramédico que al hacer respiración boca a boca a un paciente se le había adherido una entidad en ese acto. Todos pudimos tener algo pegado, dice el profesor Barreto, y no nos dimos cuenta. O bien tenemos algo adherido ahora mismo, en este mismo momento, mientras escuchamos este simposio. Y el truco es que eso lo creamos para otros, no para nosotros mismos, ya que nuestros mecanismos de defensa automáticos neutralizarán siempre una idea así. Estamos llenos de mecanismos de defensa, ¿no? O tal vez hay almas perdidas en este momento escuchando este simposio alrededor de ustedes, alrededor mío, porque están en todos lados, como dice Kardec. Lo semejante atrae a lo semejante. Dice el profesor Barreto, si yo estoy en la frecuencia 4, voy a atraer un espíritu que también se encuentre vibrando en la frecuencia 4. Si me encuentro vibrando en la frecuencia 8, voy a conectar con un espíritu que vibra también en la frecuencia 8. Por eso lo fundamental es elevar nuestra frecuencia, manejar nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros deseos y los vicios. Además, se dice que cuando hay un obsesor kármico que nos atormenta, la orden suprema es reconciliarse con el enemigo. La sabiduría no está en los cursos que nos venden, ni en los que ofrecemos nosotros. La sabiduría está dentro de nosotros mismos, solo basta con volver a reconectarnos. Dice Kardec que el reino de los cielos también tiene su realidad dentro de nosotros. La tierra, como dijimos, es un gran hospital para almas enfermas, por eso hay tanta enfermedad biológica, y una gran escuela para almas ignorantes, de la que todos participamos. Mientras queramos entender nuestra realidad espiritual con las teorías concretas, como la física cuántica, que siempre se habla de la física cuántica, solo nos estaremos acercando tibiamente a lo que somos, pues seguimos navegando desde el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, siempre por la vereda racional que nos da seguridad, o que nos ayuda a justificarnos frente a nuestros colegas, para que no nos tilden de locos. Si queremos realmente profundizar, debemos de una vez dar el salto hacia la vereda del hemisferio de enfrente, es decir, hacia nuestra intuición. Ahora sí creo, dicen muchos, ahora sí entiendo, con todo lo que se explica, ahora creo, pero mañana volveré a dudar. Esa es la lógica de muchas personas.
El verbo creer o no creer finalmente es solo una barrera. Solo basta con despertar la conciencia adormecida por la vida cotidiana y concreta del día a día en la que estamos inmersos. Y como digo yo, soltar el chakra raíz, el que comprime el miedo, y así la Kundalini se liberará dentro de nosotros. Hay tres tipos de obsesiones, según Kardec. Esta es la parte final. Recuerden que este Power yo lo voy a compartir con quienes lo puedan solicitar, si lo quieren ver con calma. Primero, la obsesión simple. Un espíritu se mezcla con la voluntad de la persona e influye en él. Lo que pasa en las sesiones de revisión cuando viene un obsesor que está ahí. Pero está el segundo, la fascinación, que es una ilusión producida por la acción directa de un espíritu sobre el pensamiento de una persona. El obsesor tiene la maña de inspirarle una confianza ciega que le impide ver la superchería, altera el juicio de la persona y le hace encontrar sublime las comunicaciones más absurdas. Es un espíritu hábil, vivo y profundamente hipócrita. Su táctica es la de inspirar a su intérprete a alejarse de quienes pudiesen abrirle los ojos. Puede engañar al más simple e ignorante como al más instruido e inteligente. Ojo con la fascinación y con nuestro ego. La subyugación, que puede ser moral o corporal, paraliza la voluntad del que la sufre y le hace obrar a pesar suyo. En una palabra, su verdadero yugo. Puede conducir a los actos más ridículos. En otro tiempo se daba el nombre de posesión al imperio ejercido por malos espíritus. La posesión sería para Kardec sinónimo de subyugación. De este modo no hay poseídos en el sentido vulgar de la palabra, solo hay obsesos, fascinados y subyugados. Lo que podría ser la esquizofrenia, que desde la biología sería un problema con la dopamina y algunos neurotransmisores del cerebro, pero desde la metafísica se abre el cuerpo astral de esa persona que tiene esa patología y puede percibir a los desencarnados que lo atormentan. Está el obsesor kármico, que aparece a veces en las sesiones y que es muy difícil de sacar. En mi opinión, cuando se vean en aprietos, si hay un obsesor que viene de otra vida porque siente que este ser humano que está acá encarnado lo mató o lo castigó en otra vida, yo pienso que hay que buscar ayuda con algunos hermanos superiores. Yo recomiendo conectar o recomendar al paciente que escriba Sanaciones Espiritual, drfitz.cl, porque algunos desencarnados van a ayudar en 3 sesiones gratuitas. Dr. Fitz estuvo en la Primera Guerra Mundial y presta servicios, aunque ustedes no crean, gratuitos al planeta Tierra para sanar enfermedades, aliviar dolores y ayudan también a liberar entidades como los obsesores. Así que ahí dejo la página web para los que quieran recurrir a esa ayuda. Y a veces el obsesor kármico puede venir en la familia. Por ejemplo, cuando hay 5 o 6 hijos en una familia y son todos hijos tranquilos o hijas tranquilas y aparece un obsesor kármico en un chico rebelde que le hace la vida imposible a los padres. Ahí puede venir un kármico, que viene incluso a lo mejor por karma también, porque eligieron vivir esa experiencia. Puede estar un kármico en un hijo rebelde. Bueno, decir que Edith Fiore, la gran psicóloga norteamericana, anterior a Brian Weiss, el año 77 escribió el libro Usted ya estuvo aquí, maravilloso, sobre las vidas pasadas, cuando él fue una pionera, ¿no?, en el mundo. Y el año 87 escribió La posesión, y habla de los desencarnados. Y creó un instrumento de medición con 10 preguntas, con una tabulación de puntajes, 0, 1, 2, para que uno se autoevalúe si uno mismo tiene algo debido al aura. Y dice, por ejemplo, si tienes problemas con el consumo de alcohol, tabaco, drogas, si sientes que hay voces que te hablan, si cambia tu ánimo en el día, en fin, un montón de situaciones que tú vas evaluando y tienes un puntaje determinado y puedes percibir que tienes algo adherido. Y además crea un instrumento para que le hables a la entidad que tienes pegada, dice. Haces una grabación en esa época en cinta, le hablas, te pones en reposo, en meditación, y pones la grabación y le hablas, hola, yo no soy tú, tú eres otro ser que está adherido a mí, estás viviendo por mí, en fin, da como algunas instrucciones para poder hablarle. Y dice, si eres creyente en Dios, dile, bueno, Jesús te va a recibir. Si eres católico, la Virgen te va a recibir. Si no crees en nada, bueno, el universo te va a recibir. Es interesante. Yo no sé si funciona, pero es extraordinario el trabajo que hizo ella. En una entrevista del año 85 que encontré en una revista de Brasil, la entrevista cuando fue a dar una conferencia a ella, y ella dice, yo no creo ni en la reencarnación ni en nada, pero de que funciona, funciona. Y además, en estos años de trabajo, como en 10 años, he sacado alrededor de 15.000 almas perdidas que vienen acompañando a mis pacientes. Y me di cuenta que el verdadero paciente no es el que paga la consulta, sino que esa entidad que viene adherida a ese paciente. Interesante, ¿no?
En mi próximo libro voy a dedicar un capítulo al trabajo de Fiore, voy a poner este instrumento también en honor a su trabajo y al anonimato, porque no había internet en ese tiempo, entonces su trabajo se perdió un poquito en el tiempo. Y ella hacía lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora con todos los medios a disposición. Obsesores, estamos en la parte final, están también en nuestra vida cotidiana. El obsesor desencarnado a nosotros los encarnados. Por ejemplo, la gente que tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Tal vez hay un obsesor que le habla, que le hace cruzar, no pisar las líneas del suelo al caminar por la calle, cruzar el semáforo varias veces, el que le hace lavarse las manos de forma reiterada, el que te produce saltar las escalas de dos en dos, el que te dice tal cosa, te habla, está ahí como un obsesor. En fin, puede ser que haya un obsesor desencarnado en una persona encarnada. En trastorno límite de la personalidad, las personas que son muy agresivas, tienes cuadros de agresividad, después cuadros como de tristeza, de pena, o tienen atacones de comida, o de sexo, de drogas, de alcohol, después devalúan a una persona, después idealizan a la misma persona. Puede haber alguien que está ahí porque la frecuencia los atrae, o el tabaco los atrae, las drogas los atraen, el alcohol, en fin. Rapatí decía que nos llaman la pitillera viva, porque fuman a través de nosotros. Incinerador, nos dicen los desencarnados, o vasos humanos. Dice Rapatí, está la muerte del cuerpo físico, el alcoholismo iguala y regula a los miserables y a los millonarios. Él explica que bebía el elegante whisky en vida, o el humilde que bebía el humilde aguardiente en el astral no son nada, solamente los une el deseo del alcohol y forman pandillas de desencarnados que siguen al encarnado vivo y lo usan como un vaso humano para succionar de él y provocan que discuten en la familia, en la casa, para que salga de casa decidido a irse a beber y se encuentra con otro amigo con el mismo problema y deciden ir a un bar a beber. Entonces consumen todo lo que vaporiza este encarnado que está bebiendo. Y dicen que lo abandonan al final de sus días, cuando ya no les sirve, está enfermo, en los cates de los hospitales, como el bandolero, el bandido que abandona su caballo cuando este ya no le sirve. Segundo obsesor encarnado, el espíritu desencarnado. Por ejemplo, cuando llevamos demasiado a un ser querido que partió y lo inventamos, a un hijo, un abuelo, una madre, un padre. En una sesión me acuerdo que una vez apareció el padre de una mujer que se había cortado el pelo como hombre, que fumaba como hombre, y le dice, déjame partir, me has llorado demasiado, déjame ir. Tuvo como 40 años de haber ido al aula de la mujer. Ella no tenía idea. Y el tercer punto, el obsesor encarnado a otro encarnado. Por ejemplo, las redes sociales. Ese que nos ataca por Facebook, por Twitter, por las redes sociales. Ese que en YouTube deja comentarios y ofende a todo el mundo, escondido en el anonimato. Ahí hay un obsesor también. O en las relaciones de pareja, por ejemplo, cuando el hombre controla a la mujer. En la pareja o en los matrimonios, por ejemplo. Ese hombre, por ejemplo, que en las relaciones sociales es simpático, de buen humor, buen amigo, buen colega, sociable y cercano. En la intimidad del hogar manifiesta mal carácter, es controlador, celoso, violento con su esposa o hijos, usa un lenguaje grosero o es golpeador, etc. Ella le teme, sus hijos le temen. O al revés, en una relación amorosa, esa mujer que en el ámbito social se muestra simpática, sensible, cercana, de buen humor, coqueta si se quiere. Y en la intimidad del hogar es lo contrario, es fría, controladora, tiene explosiones violentas de rabia, o tiene un humor cambiante, un lenguaje grosero, manipuladora. Toda decisión debe pasar por ella, de lo contrario se desregula y se llena de ira, etc. Controla al esposo hasta en cómo debe vestirse, y él le teme, los hijos le temen. Algunos me dicen, no le diga nada a mi esposa, quiero llevar la fiesta en paz. Una paciente me decía hace poco, ni yo misma me soporto, mi carácter que tengo, yo no me casaría conmigo misma, me decía. Todo esto atrae a los desencarnados en esa misma franja vibratoria, pero como no los vemos, lo creemos imposible, obviamente. Bueno, dime cómo vives, dicen los espíritas, y te diré quién te acompaña. He de decir que el año 2023, los estadísticos dicen que en la Tierra hay alrededor de 8.000 millones de habitantes, 7.900, 8.000 millones de habitantes, de personas vivas. Y hace 60 años, en un libro canalizado hacia el chico Javier, André Luis le planteaba que en el planeta Tierra habían 20.000 millones de almas, entre encarnados y desencarnados. Si nos guiamos por esa estadística, saquen la cuenta, entre 20.000 que habían hace 60 años y 8.000 que hay ahora personas vivas, ¿cuántos desencarnados hay? Sería más del doble, 20.000 menos 8.000, es decir, está lleno.
está lleno de desencarnados. Yo me pregunto cuando una persona está haciendo una sesión de revisión y saca una entidad, si la viera que está pegada al aura del paciente, o está en el cuello del paciente, un ser desencarnado esté parado al lado del terapeuta o la terapeuta, es probable que saliera arrancando. Como escuchamos que habla, nos parece un poco de fantasía. Una paciente me decía una vez, me puse a hablar en lengua y la terapeuta agarró su bolso, la cartera y salió arrancando de su propia oficina, dejó todas las luces prendidas. Otras me dicen, y yo no supe intervenir la persona, y yo no sé cómo hacer esta formación, yo no sé dónde se forman a veces algunos terapeutas, no sé si se privilegia el interés o el tema económico el que pueda pagar, pero creo que es importante hablarle de esto a los futuros terapeutas, estas cosas que ellos también pueden estar obsesados siendo influidos, porque hay mucha gente que viene desencantada. Así que recuerden que de repente trabajamos para la luz, pero cobramos para la luz, y eso nos puede generar karma. Interesante para reflexionar. Voy a mostrar una imagen ahora de una persona que consumía cocaína, una chica, y tabaco, y en un momento en el auto, se toma una foto para el WhatsApp, va sola, no tiene hijos, y se toma una foto en un semáforo. Y en la noche un amigo le pregunta, ¿con quién estás en la foto? Sola, no voy con nadie, pero mira, observa, y mira la foto de su celular y aparece alguien detrás. Vamos a ver la imagen de una entidad y ahora mismo se las comparto. Voy a mostrar la imagen de esta chica que consume cocaína. Decía que a veces cuando consume sola en su casa, escuchaba voces que se reían alrededor de ella, como si estuviese gente en una mesa de un bar. O a veces acostada, escuchaba que se reían en su oído. Y también escuchó una voz de un hombre que decía su nombre constantemente. Es decir, se activó la mediunidad auditiva en ella. Vamos a mostrar la imagen que ella me envió. Obviamente tomamos su rostro. Observen esta imagen. La imagen general ya la voy a agrandar. Observen sobre uno de sus hombros. Está en su coche conduciendo, se tomó una foto para WhatsApp. Ahora la voy a agrandar. Observen. Ahí está. Se ve claramente, se ve un dedo dentro de la nariz, el dedo índice, se ve el pulgar, se ve la frente de una persona, la boca, la pestaña, el pelo más oscuro. Ahí tenemos una entidad. El cuerpo astral, diríamos, de una entidad. No es pareidolia, no es una ilusión de la mente ni asociación de ideas, como cuando miramos una nube y queremos ver una abeja, un oso. No, es claramente alguien que está ahí. Es clarito, es la mano de un ser humano y alguien que está como irónicamente haciendo este gesto por donde se consume precisamente la cocaína. Esto es una evidencia de que eso es real, porque muchas veces hablamos con desencarnados, pero los hemos visto alguna vez, los que no tienen mediunidad, los que tienen mediunidad visual activa me van a entender de que es real. Es muy interesante y ahí vemos la imagen de una entidad que está realizando. Es como si alguien fuera alcohólico y a su lado aparecía alguien haciendo este gesto, como una ironía de alguien que se pone detrás de una foto. Esta imagen se la envió una fotógrafo profesional y dijo que no está intervenida, que no está pixelada, quedó impactada. La vieron varios fotógrafos profesionales que quedaron impactados. Aquí vemos entonces la acción de una entidad sobre el cuerpo astral de esta chica que consume cocaína, lo que llaman el diablo en polvo, ¿no? Entonces se activó en ella la mediunidad auditiva. Yo me pregunto si la gente cuando hace regresión viera las entidades que están ahí, que hablan a través de la mediunidad parlante del paciente, sería todo muy, muy, muy impactante, ¿no? Para el terapeuta, especialmente para los nuevos. El año pasado vinieron 3 médicos. Los 3 eran escépticos. Uno de ellos, los 3 tenían pegadas entidades. Uno de ellos tenía pegada una entidad que se le pegó en la carretera cuando conducía a alta velocidad un desencarnado que había fallecido en un accidente. Otro, cuando le expliqué este tema, se rió de mí y me dijo, ¿cómo podemos comprobar científicamente que esto existe? Cuando vino, tenía 2 entidades pegadas. Una de ellas era un hombre de bigotes que fumaba a través de él, e incluso el médico habló en otra lengua que no conocía en ese momento. Al final de la sesión se dio cuenta que la evidencia era el mismo y con lo que había vivido en ese momento. Y hace un tiempo también vino una psiquiatra por primera vez a sesión. Ella tiene sobre 55 años y empezó a hablar como una niñita de 5 años. Tenía adherido una niña desde la infancia, cuando había pasado un cuadro de pena por la separación de los padres y se pegó una niña desencarnada
que venía desde la calle. No lo podía creer, no lo podía creer porque se estructuraba todo su sistema de creencias y toda su formación. Por eso es difícil procesar esta idea de que está lleno de desencarnados, pero estamos diciendo una gran verdad. Entonces, esta psiquiatra que trabaja en un hospital psiquiátrico público experimentó lo mismo que experimentan sus pacientes esquizofrénicos, la alucinación de escuchar voces de espíritus que solo el esquizofrénico logra percibir. Usando el lenguaje psiquiátrico, ella misma vivió el brote psicótico, la despersonalización, pero esta vez se puso realmente en los zapatos de sus pacientes. Yo me pregunto, ¿qué pensará ella ahora? Lo mismo la chica de la foto que tenía la entidad herida. Cuando fue al médico, le dijo que escuchaba algunas voces que le hablaban. Y el médico le dijo, usted tiene esquizofrenia. Entonces ella replicó diciendo, yo no tengo esquizofrenia, yo lo que tengo es una adicción. Todo se lleva al lenguaje y a los manuales médicos. Ahora, si nos escucharan personas religiosas, de cualquier religión dirían, pero esto es obra de Satanás lo que están hablando, las potestades de la oscuridad, este es el diablo que se hace pasar por todo esto, porque nos han criado con el miedo. El mismo Dr. Brian Weiss en su libro Muchas vidas, muchos maestros dice lo siguiente: casi todos recitan plegarias en sus iglesias, en las sinagogas, mezquitas o templos, plegarias que proclaman la inmortalidad del alma. Sin embargo, terminados los ritos del culto, vuelven a sus caminos competitivos a practicar la codicia, la manipulación y el egocentrismo. Estos rasgos retrasan el progreso del alma. Weiss plantea que el planeta Tierra no es nuestro verdadero nuestro hogar está en el más allá. Esa es la verdadera realidad y a veces la visitamos en sueños, cuando nuestra mente racional descansa de nosotros mismos. Hay algunos autores que dicen que algunos líderes religiosos cuando despertaron en el más allá no se encontraron con el cielo que pregonaban. El mismo Kardec dice que Dios permite que haya huérfanos para que le sirvamos de padre, o que en nuestro vecino o en nuestro empleado podemos encontrar un espíritu con el que tuvimos lazos de sangre en otra vida. Hay muchas cosas que ignoramos. Hay que decir que ellos se pegan al cuerpo astral, donde están los chakras, que son centros de fuerza, son vórtices de energía que captan, acumulan y distribuyen la energía. La gente que hace Reiki va a entender esto, ¿no? Hay mucha información que nosotros no manejamos, ya que las vidas pasadas se borran de nuestro consciente al nacer acá, como decíamos al principio, pero permanecen en los archivos trascendentales. Mucha gente dice, pero nadie ha vuelto de la muerte para contar cómo es. Eso es un pensamiento concreto, como si el muerto se levantara del cementerio, se sacudiera el polvo de la tierra y decir, bueno, ahora les cuento cómo fue la muerte, porque se piensa que la vida está solamente en el cuerpo y en esta mente racional. Otra gente dice, el saber popular, échale garabatos y se van a ir, no se van a ningún lado. Yo le he preguntado a dos entidades qué dicen frente a eso y ellos responden, nosotros le echamos garabatos de vuelta, pero no nos escuchan, así que ojo con ese detalle. Y el mismo Ramatiz, en cuanto a lo que es el karma, decía que muchas almas que en vidas pasadas hicieron favores sexuales en los fastuosos reinos o palacios, en las vidas posteriores eligen encarnar como monjas de claustro para vivir lo que es el voto de castidad. Interesante, ¿no? Para pensarlo. Y termino esta idea de esta chica reflexionando con algo textual del libro de Kardec que dice lo siguiente: creer que aquellos a quienes llamáis muertos están más vivos que vosotros, porque ellos ven lo que no veis, oyen lo que no oís. Reconocer en aquellos que os vienen a hablar, a vuestros padres, a vuestros amigos y a todos aquellos que amasteis en la tierra y que creíais perdidos sin retorno. Infelices aquellos que creen que todo acaba con el cuerpo, porque serán cruelmente desengañados. Infelices aquellos que tuvieran falta de caridad, porque sufrirán lo que hubieran hecho sufrir a los otros. La muerte no existe para el alma, solo el cuerpo queda acá. Bueno, ¿cómo evitar la influencia de estos obsesores para ir terminando ya? Elevar nuestra frecuencia vibratoria, evitando los vicios y las adicciones, evitar los estados de ánimo polarizados como la rabia, la furia, la melancolía y la pena, evitar la coprolalia, el lenguaje grosero, que se escucha mucho entre hombres, que se escucha mucho entre mujeres, en las calles, en fin, porque afecta el chakra de la comunicación y atrae desencarnados, aunque no lo creamos, haciendo acciones de servicio, de bien y de ayuda a otros, es decir, elevando nuestro nivel moral, en conducta y en pensamientos, neutralizando nuestro ego también, el egoísmo, meditar,
para desconectar los 5 sentidos físicos que están dirigidos hacia lo externo y entrar en profunda calma hacia lo interno, hacia la supraconciencia, como decía Paramahansa Yogananda. El Kriya Yoga, plantea Yogananda, si se practica en forma sistemática, descarboniza la sangre y la regenera de oxígeno. Por eso muchas personas que meditan tienen un aspecto más jovial, más joven y duran más tiempo también. Siempre hay excepciones, pero en general se logra eso. Y siendo consciente de lo que realmente todos nosotros somos, siempre espíritus viviendo en un vehículo físico, el cuerpo, en un planeta físico, la Tierra, con 5 sentidos físicos y una mente racional que nos limita. Dice Kardec, los cuerpos físicos no son más que los disfraces con que los espíritus aparecen en el mundo. Y la materia es solo un vehículo para movilizar el espíritu en el planeta Tierra. Finalmente, algunas reflexiones sería la siguiente. Dice Kardec algo muy interesante. Tras la muerte del cuerpo físico, a su vuelta al mundo de los espíritus, cuando morimos de este mundo físico, el alma encuentra en él a todos los que conoció en la tierra, nuestras abuelitas, nuestros abuelos, tíos, amigos que partieron, que los creíamos perdidos sin retorno. Y todas sus existencias anteriores se presentan ante su memoria, y eso habla de las reencarnaciones, con el recuerdo de todo el bien y de todo el mal que ha hecho. Por eso dice, haz el bien por el bien, porque el bien se le va a devolver. Encontramos a todos los seres queridos, vemos todas nuestras vidas pasadas y vemos lo bueno y lo malo sin derecho a reclamo, sin justificaciones, como hacemos acá a nivel verbal en la tierra. Dice la regla además, el ser astral que se ha liberado de la tierra se encuentra con multitud de padres, madres, esposas, maridos y amigos adquiridos durante diferentes encarnaciones sobre la tierra. Qué interesante, hemos tenido muchos padres, hermanos, nosotros hemos sido madre, padre, porque el espíritu es asexuado, recuerden, solamente encarnan en un género determinado porque viene a aprender lo que tiene que vivir con ese género. Una reflexión personal, la muerte es un derecho evolutivo del alma para salir de la materia. Y dice Divaldo Franco, divulgador espírita de Brasil, la muerte finalmente es un cambio de frecuencia. Termino con una reflexión de Allan Kardec, ahí está el libro, recomiendo a todo el mundo que lo lea, por cultura general debiésemos leer este libro, especialmente los terapeutas van a entender el trabajo que hacen y por qué estamos acá, y cuál es la frecuencia a la que deberíamos acercarnos. Dice, vinimos a amar y a ser amados, a perdonar y a ser perdonados a este planeta. ¿No sería lindo que nos perdonen de nuestros errores? Y termino con la inscripción que está en la tumba de Kardec, nacer, morir, renacer de nuevo y progresar sin cesar. Tal es la ley. Allan Kardec. Doy las gracias por vuestra atención. Dejo la página web ahí, regresiones.cl. Pueden dejar preguntas escritas en el chat o mandármelas a esta página web. Y los que quieran este PowerPoint les va a llegar sin ningún problema para que lo puedan revisar con calma. Como bonus track, quiero mencionar que ya está en uso la transcomunicación instrumental, en la que se refiere a que nos podamos comunicar con los desencarnados, pero ya no solamente a través de la mediunidad, sino que a través de aparatos electrónicos, en la medida que la ciencia vaya avanzando, la tecnología avance. En el año 59, Fredrik Jürgensen, este sueco, que grababa sonidos de animales, de pájaros, su magnetófono en el campo, en un momento al revisar la cinta se dio cuenta que había una voz femenina, y al revisarla con calma, escuchó la voz de su madre fallecida que decía, Friedrich, mi pequeño Friedrich, ¿me puedes oír? Algo que impactó a este investigador y se dedicó luego a la búsqueda de más sonidos y encontró miles de voces de amigos, de desencarnados, de familiares. Luego Konstantin Raudiv, quien trabajó con Carl Jung, se dedicó a esta misma investigación haciendo grabaciones, él era un alemán. Ellos partieron de este mundo y posteriormente se han encontrado imágenes de ellos desencarnados, de Jürgensen, el sueco, y de Konstantin Raudiv, que se supone siguen trabajando desde el otro plano para encontrar esta comunicación. El año pasado fui invitado a una reunión con una investigadora de Brasil llamada Sonia Rinaldi y pude ser testigo de comunicaciones con personas desencarnadas que están en otros planos y que afirman que la vida continúa, que es maravillosa, que hay muchas colonias alrededor de la Tierra también y que están trabajando. No es que nadie descansa en paz, ¿no? Solamente la parte del cuerpo físico es la que queda bajo tierra, sino que la parte del alma y el cuerpo astral o el espíritu sigue su camino de evolución, ya que nosotros estamos, cuando desencarnamos, hay un proceso evolutivo, pero también la parte moral sigue en evolución en otros planos, ¿no? Se dice que el mundo espiritual es el mundo matiz, pero este es el mundo secundario, que es consecuencia del primero. Ahora nosotros estamos sobre la costra terrestre,
habitándola, ¿no? Y la muerte es solo un pasaporte de vuelta a casa. Cambiamos de estructura vibratoria, pero no de estructura moral. Esa se va con nosotros, en nuestro cuerpo astral, no olvidarse nunca de eso. Y la dimensión que le toca a cada uno es debido a su frecuencia vibratoria. Y en este contacto con la investigadora de Brasil, pude escuchar un audio donde se escucha la voz de alguien que dice ser Konstantin Raudiv y que está trabajando con ellos, con los investigadores, con un inglés con acento alemán. Esto fue en Arizona, donde habían 30 investigadores, donde se manifestó esta voz a través del ectoplasma, se formó esta como parte fonética y pudo expresarse frente a los investigadores y eso quedó grabado. Raudiv partió de este mundo en el año 1975 y dice estar trabajando desde el otro plano. Decir también que los que se conectan no son los desencarnados que andan entre nosotros en la costa terrestre, sino que son los que trascendieron hacia otras colonias, hacia otros planos. Ellos están trabajando en el día a día para hacer méritos y seguir avanzando, especialmente en esta ascensión moral. Entonces, ahora que estamos en la costa terrestre, podemos conectarnos con los desencarnados. Nosotros mismos, a lo mejor esta misma charla, este simposio es atemporal, lo podemos ver en una hora, en 2 días, en 2 años, en 100 años, porque no existe el tiempo para el alma. Todo es atemporal. Tal vez nosotros mismos, cuando desencarnemos en unos años, podamos conectarnos con el planeta Tierra, cuando avance la tecnología, ya que todos tenemos caducidad, todos vamos a partir de acá, nos gusta o no la idea, todos vamos a partir, vamos a volver al mundo original nuestro. Y en estas reuniones vi imágenes, ella trabaja, esta investigadora, con imágenes de niños desencarnados, con gente adulta desencarnada, la sube a internet de forma gratuita para que algún familiar identifique si está este ser querido desencarnado, para que esto traiga consuelo de que la muerte no existe, solo el cuerpo quedó descansando en paz. Mucha gente dice, vuela alto. Nadie vuela alto, uno va a la frecuencia vibratoria que le corresponde. Si tenemos oscuridad, vamos a ir a los lugares oscuros, ¿no? La franja vibratoria que nos corresponde. Si damos luz, vamos a ir a ese lugar. Y, y de acuerdo a lo que decía esta investigadora, el que está a cargo de estas investigaciones es nada más y nada menos que Nikola Tesla, el gran inventor, creador de la bobina de Tesla, la corriente alterna, el control remoto que hasta el día de hoy ocupamos, que vino al planeta Tierra a trabajar para avanzar en la electricidad y la tecnología, y ahora sigue a cargo de las comunicaciones. Yo vi una imagen de Nikola Tesla desencarnado, sí que es algo increíble para los escépticos, pero es así, y que está trabajando para que las comunicaciones el día de mañana, cuando pasen los años, puedan ser mucho más fluidas. ¿Okay? Así que quería compartirles eso. Y decir una reflexión final frente a todo esto, y es la siguiente. El hombre, cuando tiene una necesidad interior, esta necesidad llega solo a ella. No es necesario hacer cursos ni memorizar teorías, pues llegará solo, como el agua busca de forma natural su cauce.